Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible. En esta oportunidad, en Radar Cívico, nos encontramos con Kenny Espinosa. Él es un bogotano de 27 años, es tecnólogo en desarrollo ambiental, egresado de la Universidad EXI, también como ingeniero ambiental. A su vez, pues él es director de la Corporación Cambio Sostenible y consultor para el área de desarrollo ambiental de la organización. En esa ocasión no nos va a estar hablando desde el estatus de director, sino pues que simplemente nos va a hablar como un profesional ambiental en un tema que nos parece sumamente interesante, como lo es el desarrollo ambiental sostenible. Primeramente quisiera preguntarle, y esto es una duda muy personal, ¿cómo nos referimos entonces a he escuchado decir ambiente o medio ambiente, ¿no? Entonces quisiera saber cuál sería el término correcto para usar. Francisco, muchas gracias por la invitación y también agradezco a los oyentes de Radar Cívico. Bueno, haces una pregunta introductoria muy interesante. Hablar sobre ambiente o medio ambiente nos traslada a hace algunas décadas. Un pequeño error de traducción en la Convención de Estocolmo en el 72 del inglés al español nos hizo pues generar una traducción, yo no diría errada, sino que fue un pequeño problema que hubo con una coma. Environment, traducido al español, puede significar medio o ambiente. Y por un pequeño error se omitió la coma, quedó medio ambiente. Entonces, pues realmente es una redundancia. Medio como ambiente son sinónimos, ¿sí? Y pues igual por el uso que se le ha dado común, hablar medio ambiente, medioambiental, pues la RAE igual definió que era posible usar uno de los dos conceptos. Si me preguntas a mí como profesional cuál recomiendo o cuál uso, yo optaría por ambiente y de paso aprovecho como para definir ambiente para los oyentes, porque mucho se escucha de ambiente. Y ambiente no es solo todo lo que nos rodea, porque estoy seguro que es la definición que tal vez aprendimos del colegio, de primaria, es todo lo que nos rodea. Pero resulta que al decir todo lo que nos rodea nos excluye a nosotros como seres humanos, como ese componente social también de ese espacio físico, porque no es solamente esa naturaleza que nos rodea, sino también nosotros estamos a su vez rodeándola y estamos generando unas dinámicas en ese espacio físico en el cual queremos determinar. Eso hace que no sea lo mismo el ambiente de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Santa Marta o a la ciudad de Nueva York o a una ciudad de otro lugar del mundo. Entonces, ambiente es esa suma de condiciones, tanto de la naturaleza como de nosotros como sociedad. Eso incluye las decisiones que tomamos a nivel económico, es decir, de las actividades humanas que tenemos, sea la agricultura, sea la minería, sea el petróleo, sean los servicios. Y también las costumbres, las creencias y los valores, esas características culturales que tenemos como sociedad. Eso también influye en la forma en cómo nos relacionamos con esa naturaleza, con esos animalitos, con esa riqueza que también podemos tener de vegetación. Entonces, siempre me gusta aprovechar y poner a pensar a las personas sobre la definición de ambiente. Igual hay muchas acepciones, muchos conceptos. Ustedes pueden utilizar el que más decidan que es más acorde, pero es un concepto que involucra a muchos componentes y es importante que lo comprendamos de esa manera. No es pensar que el ambiente es una naturaleza estática que podemos ver en un parque, en un museo y ya, sino es trasladarnos incluso a nuestra casa y decir, venga, ¿de dónde viene esa agua que consumimos? ¿A dónde van esos residuos que bajan por la cisterna? ¿Será que eso afecta a alguien? ¿Lo beneficia en algo? ¿De dónde vendrá esa energía eléctrica? ¿Ese gas natural o gas propano que necesitamos para la cocción de nuestros alimentos? ¿De dónde viene? ¿Desde qué lugar viene?
y qué se hace para que llegue a mi casa. Entonces, el ambiente es todo ello, es analizar todas esas relaciones que tenemos nosotros, incluso como humanos, tanto que seamos beneficiarios como que también nosotros produzcamos. Y desarrollo ambiental sostenible, ¿qué elemento diferencial tiene eso de que sea sostenible? ¿Y cómo es eso del desarrollo ambiental? ¿Cómo se desarrolla el ambiente? Bueno, eso es muy interesante, en atención a que el ser humano, conforme se ha ido desarrollando, es decir, ha ido evolucionando, ha ido progresando en la satisfacción de sus necesidades, ha logrado empezar a entender que, como les venía diciendo, la naturaleza no es, por así decirlo, no es que sea un producto y ya, sea estático, ¿sí? Sino que también tiene una función. Y al hablar de desarrollo ambiental es incorporar esa utilidad que tienen esos atributos ambientales, es decir, eso que encontramos en la naturaleza debe estar cumpliendo alguna función, algo debe estar haciendo allí en el lugar donde lo encontramos, y entender esa función incorpora que si vamos a utilizar ese elemento, ese recurso, por ejemplo, esos bosques, ¿por qué están allí? Ponernos a pensar en qué están haciendo los bosques allí es involucrar que si los llego a afectar, los llego a alterar, los llego a manipular, a utilizar, ya estoy alterando su función, ¿sí? Entonces el desarrollo ambiental viene a incorporar que, bueno, si voy a utilizar algo de ese recurso, sea lo que sea un animalito, sea una planta, sea el suelo, sea un recurso renovable, no renovable, bueno, ustedes como lo podemos haber visto alguna vez en nuestras clases de ciencias naturales de primaria, sea el agua, sea el aire, cualquier afectación que hagamos, pueda ser positiva o negativa, necesita de una medida de compensación o de respuesta a ese daño. Puede ser un poquito grande, puede ser pequeño, pero el desarrollo ambiental te dice, mira, involucra eso para compensar y equilibrar en la balanza ese daño o ese efecto que hiciste. Eso es desarrollo ambiental. Y cuando me dices sostenible, es un concepto nuevo que se ha ido hilvanando en las últimas décadas en conversaciones globales que hemos podido ser testigos, en donde se ha pensado que, bueno, primero, ya está más que demostrado que los recursos son finitos. La naturaleza no es que se regenere por sí sola si la estamos alterando y afectando constantemente, ¿sí? Los recursos no son infinitos y por tanto, al ser limitados, si gastamos hoy, ¿qué le dejamos para el futuro? ¿Sí? Entonces la sostenibilidad es, sigue desarrollándote, sigue progresando como sociedad, pero teniendo un compromiso con el ambiente, es decir, con responder a esa contaminación o a esa afectación que estás teniendo, ¿sí? Y dejarle también recursos, siempre pensar para las generaciones futuras. Eso es sostenibilidad. Tener un desarrollo equilibrado con el ambiente, con la sociedad y con el compromiso con las generaciones futuras. Sí, cuando has mencionado esto, pues he recordado todo ese tema de la economía circular. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, porque el ser humano tiene que empezar a darse cuenta que sus acciones sí se pueden realizar en armonía con el ambiente, en armonía con las relaciones con la naturaleza. Entonces la economía circular involucra que si tú tienes un proceso, demos un ejemplo para los oyentes, por ejemplo, la producción de papel, ¿sí? ¿De dónde extraigo el papel, la pulpa de papel? Probablemente de la tala de árboles, ¿sí? Entonces, si ya estoy generando un impacto allí en esa economía y porque necesito el papel, porque es una demanda, es una necesidad urgente para la sociedad, entonces la economía circular busca ponerte a pensar en si tus procesos pueden eliminar esas actividades que son contaminantes, si son dañinas, nocivas para el ambiente, para la naturaleza.
Entonces se pone a pensar, bueno, ¿podemos reemplazar tal vez esa materia prima? ¿Será que podemos empezar a pensar sobre que necesitamos netamente árboles o podemos utilizar otro tipo de material que no afecte a los bosques? ¿Será que podemos utilizar tal vez residuos que puedan ayudar, o incluso los residuos que yo estoy generando, que estoy arrojando sin ningún tipo de utilidad, puedo aprovecharlos y así también reducir el impacto hacia el ambiente? Entonces, eso es economía circular, poner los procesos a volverlos cíclicos y tratar de eliminar la mayor cantidad de errores, ¿sí? Porque son errores realmente, en el proceso que derivan en daños hacia la naturaleza. Bien, yo quisiera que nos contaras un poco cuál fue la motivación que te llevó a poner tu carrera y tus conocimientos ambientales y profesionales, por supuesto, en el ámbito social y comunitario. Bueno, como todo joven soñador y sensible con las situaciones que se han venido presentando en los últimos años, me he dado cuenta de la importancia de poner mis conocimientos al servicio de la comunidad, de poder ayudar a las personas, de poder ayudar también a esos espacios naturales, a que no se pierdan, a que se pueda de una forma u otra tratar de equilibrar las cosas, de poner en pro y contras un punto medio, llegar a un punto medio, intentar ayudar a la gente, porque realmente las principales víctimas de no pensar en el ambiente somos nosotros mismos y esos espacios naturales maravillosos, ricos en vegetación, en animalitos. Bien, ¿por qué crees que es tan importante que las comunidades tengan su propia gestión ambiental sostenible? Cuando me refiero a comunidades, hablo de localidades, barrios, juntas de acción comunal, cómo nosotros pues podemos involucrarnos desde la gestión ambiental a manos propias, con involucramiento comunitario, de esos ecosistemas o de ese papel que nosotros incluso cumplimos dentro de los ecosistemas o del ambiente en general. Bueno, tú mencionas un concepto muy importante que es la gestión ambiental sostenible. La gestión que es ayudar, ¿sí? Ayudar, empezar a tener acciones por apoyar, y me dices que es ambiental sostenible, entonces por promover acciones buenas para el ambiente y que puedan ser equilibradas, ¿sí? Es decir, que puedan ayudar a cuidar esos recursos, puedan ser el bosque o el parquecito cerca de mi casa, el lago que está cerca de mi casa. ¿Y qué medidas puedo tomar? Bueno, la primera, participemos, ¿sí? Acudamos a esos llamados que nos pueden hacer alguna persona de la comunidad, algún líder o lideresas. Es muy bonito apoyar estas iniciativas para que no se caigan. Hay mucha gente pensando como nosotros, preocupadas, muy sensibles a estos daños que se han venido generando, y me dices que a escala comunitaria, pues llevar a las cosas a la escala más pequeña, de decir, bueno, si en mi barrio o en mi sector se está teniendo un problema con las basuras, empecemos a trabajar por ello. Separemos bien en la fuente. ¿Eso qué significa? Separemos los residuos que son de las comidas, que sabemos que se van a pudrir, ¿sí? Que se le denominan residuos orgánicos, y los residuos inorgánicos, que son los que se pueden reciclar. Entonces, separémoslos en bolsas. Si en mi comunidad no hay un servicio de separación o no se ha estipulado ese servicio de separación, pues por lo menos separémoslo para que si hay un reciclador, una persona que haga reciclaje, pueda llevarse ese material y lo pueda utilizar, ¿sí? No mezclar todo, y es nuevamente volver al tema de la conciencia, del sentido común de, bueno, si estos residuos, esta basura que no me sirve a mí, a alguien le puede servir. Entonces voy a tratar de ayudar, gestionar justamente para que eso tenga una utilidad a alguien. Que si en mi comunidad hay un problema con el cuidado de los animalitos, en este caso de los perritos, que es muy común que está sucediendo esto, el excremento de los animalitos que puede generar daños al bienestar de la comunidad, entonces ayudemos a la comunidad
dando ejemplo, ayudemos a los líderes de la comunidad a brindar educación al respecto, que si la autoridad me está pidiendo información sobre lo que está sucediendo, acudamos a ayudar a informar lo que sucede en nuestro territorio, participemos, como dice Francisco, involucrémonos, porque es la única manera para poder resolver esas situaciones a escala comunitaria, a escala de comunidad, sentirme parte de, que a veces eso es tan difícil, porque me siento nuevo, no me siento parte de, o no me gusta el sector, pero ¿cómo vamos a esperar que el lugar vaya a mejorar si no hacemos parte de la solución? En el año 2022, pues a mediados del año pasado, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que se denomina por sus siglas IPCC, fue convocado por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Eso pues para lograr un diagnóstico planetario de cómo responder a ese fenómeno que es el cambio climático, ¿no? Ellos dijeron el año pasado que realmente nos quedan 3 años como humanidad para que podamos tener acciones que no provoquen daños irreversibles. Eso quiere decir pues que tenemos un límite aproximado hasta el año 2025, ¿no? Para poder realmente hacer algo por el ambiente y por todos estos cambios derivados del cambio climático. ¿Tú crees que el ciudadano de a pie, los que no somos pues grandes empresas ni estados productores de hidrocarburos, ni digamos los que generamos el mayor impacto ambiental, crees que podemos hacer algo desde nuestra posición que es pues claramente pequeña al lado de todas estas grandes emisiones para evitar esa situación o para responder a esta situación? Claro que sí, Francisco. Complementando la pregunta sobre el escenario que tú nos planteas para explicárselo mejor a nuestros oyentes, este panel no nos está diciendo que es que ya va a haber un apocalipsis en 3 años. Lo que va a suceder en este futuro cercano es que cada vez más el mundo se va a volver más desigual, ¿sí? Estos efectos irreversibles, como ellos llaman, significa que hay mayor probabilidad que se desencadenen fenómenos catastróficos naturales, puede ser mucho más difícil el acceso a recursos que hoy gozamos. Hoy es una bendición tener agua las 24 horas del día, 7 días de la semana en algunos sectores de la ciudad. Ya sabemos que ya hay en algunas locaciones que no sucede eso. Y el problema es que cada vez más vamos a encontrar mayor desigualdad e inequidad en el acceso a estos recursos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Como bien lo dice Francisco, que a veces se nos dice es que no sirve para nada el cambio que hagamos a escala pequeña porque los que tienen que cambiar son las industrias y no sé qué. Primero recordemos, las industrias están proporcionando y satisfaciendo unas necesidades importantes, que el plástico, que todo este tema de los hidrocarburos que tanto nos han llenado la cabeza de esa histeria de es que todo es malo y ahora hay un moralismo entre qué es malo y qué es bueno, y resulta que de una forma u otra tenemos equipos electrodomésticos con esos materiales, nos vestimos con ropa que sí o sí ha necesitado un proceso de confección industrial, necesitamos alimentos con mayor demanda y algunos van a tener sí o sí que tener ese proceso también industrial. Entonces nos han entendido que no tenemos la forma de hacer cosas, pero aún así que somos inmorales al utilizar herramientas que hoy como sociedad del siglo XXI las necesitamos. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia para los ciudadanos de a pie? Sí hay acciones para hacer a escala pequeña. Empezamos a comprender varias cosas. La primera, no botemos residuos, cualquier tipo de residuo líquido al desagüe, ¿sí? No sé si sabían, pero una sola gota de aceite que caiga al agua ya contamina 1000 litros de agua. Una sola gota. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos residuos de aceite, de grasas, que tenemos un aceite ahí en la sartén, en nuestra estufa, ya a punto de que necesitemos cambiarlo? Depositémoslo frío en un envase plástico y ya en algunas ciudades, aquí en Colombia, hay programas de recolección, hay empresas que se encargan para la recolección de ese tipo de material porque lo aprovechan para confección de otros materiales. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo. No botar residuos de aceite en el desagüe. Punto 1. Punto 2.
como sabemos que el agua es un recurso preciado y que de manera desigual hoy tenemos nosotros, pero a su vez hay personas que no gozan de dicho derecho, pues intentemos hacer un uso racional del agua, ¿sí? 5 minutos de ducha son equivalentes a 60 litros de agua que ya se van derecho, ¿sí? Entonces empecemos a entender, si me demoro más tiempo, cuánta agua se está gastando, ¿sí? La energía eléctrica también le podemos dar un buen uso racional en casa. Los residuos sólidos, sí, no todos tenemos las capacidades ni el tiempo, que creo que es el factor más limitante para reciclar, reusar esos residuos, ¿no? Que las cajas de leche, que la botella de plástico, que la canastica. Bueno, hay personas que sí tienen el tiempo y tienen incluso la vocación para convertir eso en productos y venderlos. Entonces, apoyemos esa economía circular que mencionaba Francisco hace un momento del uso de esos materiales. Entonces, aprendamos a arrojarlos. Si son elementos reciclables, nuevamente, vidrio, plástico, cartón, depositémoslos en una bolsa secos, ¿sí? Porque si están mojados no funcionan. Si las botellas de residuos líquidos, eso puede generarle mayor trabajo a la persona. E incluso puede optar por no usarlo, porque por miedo a que tenga algún contaminante o algo, pues no lo usa. Entonces, si queremos aportar, hagámoslo bien. Sepamos disponer los residuos bien, lo que no nos interesa. Incluso el vidrio, si se nos rompió un vaso, un plato de vidrio, envolvámoslo en periódico para, por temas de bioseguridad, ayudar a las personas a que no se nos corten, ¿sí? E incluso si vemos que hay problemas porque no hay una campaña de reciclaje en nuestro barrio, también podemos con los líderes comunitarios o ayudar a la iniciativa a enseñar a la comunidad. Busquemos a organizaciones sociales que nos enseñen a separar en la fuente. Busquemos a las autoridades, que son las garantes de que este servicio se dé oportunamente, para evitar problemas de basuras en calles, malos olores, vectores como son los vectores de enfermedades, es decir, transmisores de enfermedades como lo son los ratones, ¿cierto? Los mosquitos. Entonces, hay mucho por hacer y bueno, Francisco, no me extiendo, pero estos son algunos ejemplos que quiero dejarle al ciudadano de pie para ayudar a esa crisis climática, porque sí se puede hacer cosas a escala comunitaria, a escala de hogar. Esto ayuda, ¿sí? Y tal vez en otro video podamos explicar un poco más sobre qué es eso del dióxido de carbono y por qué dicen que es malo, ¿sí? Podemos explicar un poco mejor esto para no extendernos en este aspecto, pero sí hay forma de ayudar al ambiente y es desde casa. Sí, me has hecho recordar algunas cosas importantes, como por ejemplo todas estas campañas del uso del carro, ¿no? Pues para las personas que tienen carro propio. Entonces, todo ese tema de las alternativas, nosotros que vivimos en Bogotá, digamos que hay una red de ciclovías amplia, sí, claro que es mejorable, pero al menos pues podemos ahorrar todo ese tema que incluso es hasta positivo para nuestros bolsillos con la bicicleta, ¿no? Hay ciudades tal vez con un clima más inclemente, no sé cómo será por ejemplo este tema en Barranquilla, pero siempre se puede medir si hay la necesidad de sacar el carro o se puede tomar el transporte público, o si nos serviría también un tema de caminata. Entonces creo que para todo siempre hay alternativa. Creo que sí, sin duda vamos a tener un impacto ambiental. El simple hecho de existir ya nos hace tener un impacto ambiental, y yo creo que eso es un tema de mucho ingenio, de mucha creatividad para nosotros desde nuestras posiciones que son muy particulares poder contribuir en algo. Y creo que si somos muchos contribuyendo con cosas pequeñas, pues al final no es tan pequeña, ¿no? Entonces creo que es eso lo que se debe propiciar en este sentido, porque muchas veces, lo digo yo como un desconocedor de todo ese tema del ambiente, nos sentimos como culpables o ansiosos, o todo ese tema del cambio climático, de la contaminación, de estos tiempos que nos ha puesto también las Naciones Unidas para nosotros mirar cómo respondemos o qué se nos puede ocurrir para propiciar esos cambios, ¿no? Y eso me conmina a preguntarte cuál sería entonces la diferencia entre una sociedad que posea esa educación ambiental, que tenga por lo menos estos tips en la cabeza, que sepa que hay economía circular que puede
apoyar, que sepa ya qué es desarrollo ambiental sostenible, que comprenda lo que es un ecosistema, cuál es nuestro lugar dentro de este ecosistema y se involucre, ¿sí?, a través de esa gestión ambiental comunitaria. Y pues se presume que este tipo de sociedad sería como la sociedad utópica, ¿no? La que uno esperaría que existiera. ¿Y cuál es la diferencia, si medimos ese impacto, entre una sociedad educada ambientalmente y otra que no? Que pues este conocimiento sea irrelevante para su existencia. ¿Cuál es esa importancia entonces de la educación ambiental? Francisco, no dejo de pensar en la palabra que dijiste hace un momento con respecto a educación ambiental y la sociedad ingeniosa, una sociedad sensible con sus conductas, con sus comportamientos, con sus hábitos de consumo, con sus necesidades también que se tienen que sí o sí satisfacer, y darse cuenta que, bueno, necesitamos comer, necesitamos asearnos, necesitamos cumplir, o sea, todo lo que abarca nuestras necesidades hoy por hoy como sociedad del siglo XXI necesitan de una sensibilidad con el ambiente. Entonces, una sociedad capaz de reconocer sus hábitos de consumo y aportar de manera positiva, con acciones, a reducir ese impacto ambiental, es una sociedad que de verdad puede evolucionar, es una sociedad que puede resolver sus propios problemas como sociedad. Es decir, y vuelvo a tomar el ejemplo de lo que hablábamos hace un momento y lo que me mencionaba Francisco, una ciudad como Bogotá de 8 millones de personas bañándose a diario, ¿cuánta agua no se va al desagüe a diario? Y fuera de eso las descargas de los sanitarios, ¿verdad? Fuera de eso la contaminación de vertimientos, bueno, por la actividad industrial. Pero entonces una sociedad con educación ambiental es capaz de darse cuenta de eso que, pues, infortunadamente le toca hacer porque, pues, es su forma de vida, y cómo le apuesta a resolver ello aportando con alguna acción, reducir tal vez ese gasto de agua, buscar proyectos o apoyar en su participación ciudadana proyectos que busquen resolver de manera conjunta eso. Por ejemplo, una buena planta de tratamiento de aguas residuales, de toda esa agua que se va, que se aporte a evitar contaminar más ese recurso líquido que es importante para otras ciudades. Una sociedad, y para sintetizar, una sociedad con educación ambiental es una sociedad capaz de superar los retos que tiene como humanidad. Bien, entonces vámonos a poner el foco, a poner la lupa en Colombia. Colombia ocupa el segundo puesto como país biodiverso o más biodiverso del mundo, ¿no? Entonces eso nos hace tener como una relevancia o una importancia desde el punto de vista de la conservación, del cuidado de los recursos naturales. En ese sentido quisiera preguntarte, de acuerdo a tu percepción, a tu opinión personal, ¿qué papel debería cumplir el país, ¿no? Considerando que Colombia no es que sea precisamente uno de los mayores productores o generadores de gases de efecto invernadero y que genere, digamos, este impacto ambiental grande, ¿no? Sin embargo, pues sí tiene mucha responsabilidad en el cuidado de los ecosistemas y que además forma parte de esa América amazónica y andina, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ves a Colombia en esta coyuntura global con respecto al cambio climático? Bueno, Colombia tiene una oportunidad inmensa, es un pulmón verde para el planeta, en él se alojan una reserva de biodiversidad inmensa, nada más y nada menos que el 10% de la biodiversidad planetaria se encuentra aquí en Colombia, y también le da una oportunidad de entender a través de las lecciones de países que ya se han desarrollado, que ya han sacrificado esos recursos naturales para hoy por hoy ser las potencias económicas que son, de entender entonces cómo puede desarrollarse evitando cometer los errores en destruir o afectar de manera negativa a los ecosistemas que contiene. Entonces Colombia tiene una oportunidad inmensa
porque nuevamente volvemos a la educación ambiental, tiene la oportunidad de darse cuenta no solo de la riqueza natural que tiene, sino de esa oportunidad de hacer las cosas bien para seguir cuidando ello. Entonces, la cuestión acá no es Colombia tiene que prohibir toda actividad económica y centrarse en la conservación netamente. Creo que hay que hacer una apuesta nuevamente a la sostenibilidad, a equilibrar la actividad económica para desarrollarse, pero en armonía con el ambiente y en armonía con que queden recursos para las generaciones futuras. Entonces, parece que Colombia tiene que ser ese motor de conservación porque es un pulmón verde, pero también tiene esa oportunidad de desarrollarse con las lecciones aprendidas de estos países potencias que hoy por hoy no tienen ese tipo de beneficios. Bien, ¿sabes qué? Estaba pensando en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, o incluso nuestra misma infancia. Toda esa temática de cambio climático no era tan relevante, definitivamente tampoco era tan mediática. Creo que teníamos un modo de vida y pensamiento en el que ni siquiera contemplábamos cuál era nuestro papel dentro de todo ese ecosistema planetario, ¿no? Entonces, digamos que hoy por hoy, pudiéramos decir en términos de periodo humano, pareciera que de la noche a la mañana, pues, ese tema es inmensamente visible. Todo el mundo está hablando de ambiente, hay cada vez más personas involucradas y pues con ello también ha surgido todo ese tema de los activistas, de presidentes, de políticos, de congresistas, de abogados, de periodistas, que están hablando sobre educación ambiental, ¿no? Y que están hablando sobre el ambiente, que están hablando sobre cómo reducir el impacto o cómo responder ante el cambio climático. Pues obviamente que para hablar de ello, a veces uno debe tener por lo menos algún tipo de conocimiento técnico, científico sobre ambiente, pues porque eso no es un conocimiento que se adquiere tan rápido, ¿no? Y lo digo de forma personal, es muy difícil. Yo prácticamente lo que he aprendido de ambiente lo he aprendido en cambio sostenible, muchísimas veces en formaciones que se imparten desde la organización en la que he tenido la oportunidad de asistir, y aún así, pues digamos, no me atrevo a hablar del tema con la suficiente seguridad, ¿no? Entonces, en ese caso hipotético, que tú tuvieses la oportunidad, por ejemplo, de ser asesor de una de estas personas que te nombré, de un político, de un presidente, de un periodista, en temas ambientales, en un activista incluso, alguien que haya decidido tomar las banderas del ambiente como su causa personal o causa profesional, ¿qué tú le recomendarías desde el punto de vista de la educación ambiental aprender? ¿Cuáles son esos conocimientos básicos que alguien que no sea profesional del ambiente debe tener para poder hablar con la suficiente base de conocimiento? Bueno, como asesor de ese líder, de esa persona activista que está tomando esas banderas, le daría los siguientes tips. Primero, que comprenda la legislación ambiental del territorio. Si es aquí en Colombia, debiera saber que Colombia es uno de los países más avanzados en materia ambiental normativa, y que uno de sus grandes problemas es el cumplimiento en funcionalidad de todo lo que se ha legislado, e incluso a escala de ciudad, a escala municipal. Se ha desarrollado mucho un aparato legislativo que no se usa, normativo que no se usa, y que debiera comprender antes de decir que lo de él es novedoso, ¿sí? Por ejemplo, decir, es que yo voy a demostrar que se necesita una ley del ambiente sano, y resulta que es un artículo constitucional. Entonces, ahí es donde parte también grandes cosas, que comprenda esa normativa, que comprenda también el territorio en el que se encuentra. Le asesoraría sobre estudios de impacto ambiental o propiamente los conceptos de impacto ambiental, porque a veces todo lo reducen y son muy extremistas. Unos, por un lado, dicen que hay actividades económicas que no tienen nada de impacto ambiental, que es mentira, y hay otros que dicen que hay que prohibir ciertas actividades porque todo lo que hacen está mal con el ambiente. Entonces, yo les daría
pues digamos que la orientación o les recomendaría que se asesoraran mucho sobre lo que es impacto ambiental, sobre cómo se evalúa realmente los impactos ambientales, porque cosas que incluso pudiéramos decir que son impactos positivos, imagínate, de acciones o actividades. Y también le daría como último un tip de acción y participación ciudadana, porque hay cosas que ellos quieren hacer a modo muy autodenominador, estilo diosificación, estilo lobby, que realmente lo que quieren es un protagonismo en redes, pero no quieren realmente un impacto real en las comunidades que representan. Creo que es muy importante que las comunidades se sientan representadas en el lado ambiental, porque lo que ha sucedido es que ya se pierda el interés en el tema, porque dicen, no, pero pues es que ya lo vi en redes, sí, él va a luchar por prohibir todos los plásticos y yo di like, pero realmente no generó realmente eso, no dio ese resultado en las personas, y creo que la gente necesita participación ciudadana, necesita... O no produjo las alternativas al plástico, por ejemplo, ¿no? O incluso, ya que hablábamos de esa sociedad ingeniosa, no promovió la investigación, que es tan importante, o promovió los estudios pertinentes para alternativas de materias primas, que hay muchísimas, te cuento, y tal vez en otro momento pudiéramos sentarnos a conversar sobre todas esas ideas de investigación y propuestas muy innovadoras sobre reemplazar esos recursos que hoy por hoy consideramos pues malignos, diabólicos, porque así se han convertido, que pues han cumplido una función esencial ahora en la sociedad, pero pues ya se le ha convertido en un tema moralmente negativo, como que no, el plástico es malo, el petróleo es malo, todo es malo, pero entonces ¿qué hacemos, no? Sí, ya hemos hablado de la sociedad, de la educación ambiental para la sociedad, del involucramiento de las comunidades en la gestión ambiental sostenible de sus propios territorios. Hemos hablado también a nivel Estado, a nivel de políticos, activistas y todo lo demás, pero quisiera preguntarte ya para culminar, ¿cuál es el papel de nosotros, de las organizaciones de la sociedad civil, en esta coyuntura que trae la finalización del siglo XX y pues lo que va transcurrido del siglo XXI para el cambio climático que se nos está presentando? ¿Cuál es el papel que cumplimos entonces las organizaciones en este aspecto? Bueno, las organizaciones se han venido constituyendo con esa misión de responder de manera de puente entre las necesidades de las comunidades y las autoridades o las entidades que ofrezcan esas soluciones. Las organizaciones deben sentirse siempre de esa manera intermedia entre que pueden ser la voz de apoyo a la cual las personas pueden acudir, bien sea por que necesitan educación, necesitan ayuda en una emergencia natural, que necesitan gestionar junto con su comunidad la conservación de un lugar natural, o que ellos incluso consideran importante por sus creencias culturales. Entonces, la misionalidad de la sociedad civil es siempre estar allí dispuesta a ofrecer esa ayuda a las personas, a los ciudadanos interesados por hacer algo. Y no se les puede desdibujar que a veces se sienten como las organizaciones perdidas como en ese rol nuevamente que hablábamos del activismo lobista, que ese no es el lugar de la sociedad civil, vuelvo y lo digo, es la de ayudar a las personas a superar estos retos ambientales que a fin de cuentas son retos en la búsqueda de esa igualdad en el disfrute de esas condiciones naturales sanas, de esos lugares naturales que debieran seguirse considerando sanos para que sigan produciendo esos recursos que de tanto necesitamos, como es agua, un suelo fértil, un aire limpio, unos lugares importantes para que animales tanto nativos de aquí como migratorios de otras regiones puedan hacerlos su hogar y los sigan manteniendo así. Entonces, pues es lo que considero que deben hacer las organizaciones. Bueno, Kenny, yo debo agradecerte primeramente por haberte retirado el traje de director organizacional y habernos hablado muy resumidamente de la importancia, ¿sí?, del ambiente en estos tiempos y el rol que podemos cumplir nosotros como ciudadanos. Ha sido una conversación muy interesante. Quisiera comentarle pues también a los oyentes que la Corporación Cambio Sostenible ofrece diferentes servicios de formación y consultoría
dentro de su área de desarrollo ambiental sostenible. Por ejemplo, hay formaciones dirigidas tanto a particulares como a organizaciones, a empresas, sobre cómo realizar una gestión ambiental sostenible realmente efectiva. También todo ese tema que está con mucha tendencia, que es la agroecología urbana, para los que quieran practicar este tipo de actividad y no formen parte de la ruralidad. También la guía, orientación y digamos asesoría en todos estos emprendimientos de negocios verdes que están surgiendo mucho, y pues si quisieran contactarnos para solicitar algún tipo de esos servicios pueden comunicarse al correo cambiosostenible@cambiosostenible.org. Entonces pues nada, ha sido una conversación súper interesante, debo insistir, ojalá se repita. Kenny, muchísimas gracias y nos veremos pronto en otro espacio de Radar Cívico. Muchísimas gracias, Francisco, y a los oyentes de Radar Cívico. Me encantó, espero haber ofrecido una conversación sencilla y que podamos seguir conversando de esta manera muy práctica, muy cotidiana, para que los conocimientos alcancen a la mayor cantidad de personas y podamos entre todas y todos superar esta crisis. Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible.